hemos dicho de la historia del cálculo integral, de que Arquímedes había considerado hacer este tipo de aproximaciones a través de triángulos. Él sabía calcular a través de triángulos el área de parábolas y figuras más complicadas. Entonces, imagínense el tiempo que estaba Arquímedes, no recuerdo si son 500 antes de Cristo. O sea, para su época estaba muy, muy adelantado y como pasa en muchas áreas de que nadie le entendió y se quedó ahí. Entonces no fue hasta mucho tiempo después que se dieron cuenta que era algo útil. Ya cuando reformularon el cálculo diferencial y cosas así, se dieron cuenta que esta parte era útil. Cuando Cauchy formalizó el análisis a través de los límites, las sucesiones y todo eso, se dio cuenta de que al final lo que estaba haciendo Arquímedes era pues, precisamente sucesiones, solo que sucesiones específicas para la distancia esa. Entonces el análisis matemático es precisamente tomar esas sucesiones. Entonces piensen que al final lo que estamos haciendo es como un conjunto de números reales y como tenemos el principio del supremo o el axioma del supremo, eso permite calcular esto, porque si no tuviéramos eso podríamos tener problemas con los supremos. O sea que los conjuntos que vamos a generar van a ser números, van a ser puntos, digamos. Entonces los generamos y por el principio del supremo, todo conjunto acotado de números reales tiene un supremo. Entonces decimos, este número existe y a eso le llamamos integral. Entonces note que todo depende del supremo y de hecho la mayoría de demostraciones que hicimos dependían del axioma del supremo. Entonces, como es algo muy, muy útil y no demostrable, por eso se llamó axioma. Entonces se dieron cuenta de que era necesario tomar eso. Cuando lleguen a real van a construir todos los números desde la nada, desde conjuntos, construyen naturales, enteros, racionales, después hacen relaciones de equivalencia y construyen los irracionales y a eso le llaman reales. Y después demuestran todas las propiedades que cumplen los números reales, que es conmutativa, 1 por A es igual a 0 por A es igual a 0. Todas esas propiedades se demuestran precisamente de los axiomas. Esos que significan mayor o igual, principio del supremo, son puras relaciones de orden y relaciones de equivalencia. Entonces, digamos que todo esto está fundamentado en los números reales. Entonces, nosotros vamos a tomar como el principio del supremo como lo que nos permite hacer estos cálculos. Wow. Entonces, la idea es como sigue. Tomen una función cualquiera, continua, ¿no? Ustedes tomen la función, tomen un intervalo AB, aquí, de AB, de aquí para acá. Entonces, consideren ese intervalo y consideren, por ejemplo, el área que se dibuja desde este segmento hasta este segmento. Bueno, entonces, una de las primeras aproximaciones es definir lo que se llama una partición. Entonces, piensen que una partición al final es un conjunto de puntos que cumplen que están entre A y B. Entonces, cualquier conjunto de puntos que tengan adentro de A y B, incluido A y B, a eso le llamamos una partición. Por ejemplo, la propia AB es una partición de dos elementos. Esa, pues, vamos a ver que esa es la parte importante, porque dijimos que si una función es continua en AB, debe ser acotada. Y entonces eso es de ahí partimos para decir que el conjunto que vamos a formar tiene cota superior. Entonces, noten que esa parte es fundamental, de que si la función no fuera continua,
no necesariamente es acotada, entonces podríamos tener problemas. Entonces vamos a considerar primero funciones continuas. Después, si ustedes le agregan un punto cualquiera adentro de la A y B, a eso le llamamos un refinamiento. Entonces los refinamientos son así como adjetivo, como verbo, digamos, refinar, de que lo que están haciendo es como la partición con más puntos. Entonces aquí tienen un refinamiento de 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Entonces esto es un refinamiento de la partición de AB, pero ahora tiene 5 puntos. Entonces, incluido el AB son 7 puntos. Entonces estos 7 puntos es un refinamiento de la partición AB. Va. Entonces, si yo le voy agregando más puntos, voy obteniendo refinamientos y entonces el supremo se va a dar a través de refinamientos, a través de particiones. Entonces, piensen que lo que estamos haciendo es como agregarle más puntitos. Entonces, esto es para cualquier conjunto de puntos, o sea que no importa si ustedes los toman igualmente distanciados o unos grandes o unos pequeños. Por ejemplo, aquí tengo puntos que están muy pegados, otros están muy lejos. Este grandote de aquí, desde el 2 hasta el 4, ese es otro pedazo, digamos. Entonces, los refinamientos lo que me están dando son intervalitos. Entonces, no confundan los intervalos con los refinamientos, con las particiones. La partición es el A, este, son los puntitos. Mientras que los intervalitos que se forman, esos no es eso la partición, sino que son los puntitos. Ahora, los puntitos lo que dan es un conjunto de intervalos. Entonces, todas las cuentas las vamos a hacer por la longitud que tiene el punto inicial y el siguiente punto de la partición. Entonces, la distancia que tiene de la A hasta este punto, eso es la longitud del intervalo. Entonces, vamos a definir lo que se llama una suma inferior. Una suma inferior es considerar, consideren, vamos a ver, eso, consideren este subintervalo. Entonces, ya que tienen una partición, la partición pues es cualquiera, agarran una cualquiera, y eso les define un segmentito. Les define el punto A, le voy a poner X1 a esto. Entonces, este intervalo de A a X1 tiene la siguiente propiedad de que es un intervalo cerrado. Entonces, está incluido el A y está incluido el X1. Entonces, ¿eso qué significa? Que tenemos una función que es continua en un intervalo cerrado. Entonces, por el teorema de Bolzano, sabemos que toma su valor máximo y su valor mínimo. Entonces, existen los números que se llaman máximo y mínimo. Entonces, ¿eso por qué? Por el teorema de Bolzano, de que sabemos que como es un intervalo cerrado, entonces es una función continua, entonces toma su valor máximo y su mínimo. Bueno, entonces ahorita tomen el mínimo, y si lo buscan aquí en este intervalo, el valor mínimo, como es una función decreciente, es este. Este es su valor mínimo y armen este rectangulito. Bueno, repitan lo mismo con la partición 2. Repitan lo mismo con la partición 2. La partición 2 sería de este punto X1 a este X2. Les voy a poner un nombre para que vean que X1. Este es el X1. Este de acá es el X2. Sí. Entonces, ahorita repitan lo mismo con el intervalo X1, X2. Entonces, otra vez, tienen una función continua con dominio, un número
x1, x2 es un intervalo cerrado. Entonces, otra vez, toma, por el teorema de Bolzano, toma su máximo y toma su mínimo. Entonces, el máximo es este, casualmente porque es decreciente, y este es su mínimo. Entonces, porque es decreciente. Entonces, tomen otra vez el mínimo y armen el rectángulo. Repitan lo mismo con el x3, el tercer punto de la partición. Entonces, otra vez, este sería su mínimo. Después tomen este intervalote, que es x3, x4, y noten que aquí el mínimo no está en la orilla, sino que está en medio. Aquí está el mínimo. ¿Ese cuánto vale? Vale 0. Entonces, armen el rectángulo que tiene altura 0. Entonces, es una línea horizontal aquí. Por eso es que no hay dibujado. Entonces, tomen la línea horizontal ahí y ese es su rectángulo. El máximo lo tiene aquí. Entonces, si quisiéramos hacer la suma superior, tomamos esto. Pero la suma inferior sería el mínimo. Noten que no es agarrar derecha o agarrar izquierda, es agarrar cualquier punto dentro del intervalo que sea el mínimo. Como sabemos que existe, entonces ahí lo buscamos. Entonces, aquí está. El mínimo es 0, entonces, pues toman el 0 y arman el rectángulo. Entonces, sería un rectángulo aquí, que es una línea recta aquí. Va, otra vez, sigan con el intervalo x4, x5, busquen el mínimo, bla, 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 así. Terminen con todos y por último hagan la suma. Entonces sumen estas, cuánto mide este área, que sería el mínimo multiplicado cuánto vale la longitud de esta. ¿Cuánto vale esta longitud? Pues vale x0, x1. La distancia entre x0 y x1, ¿cuánto es eso? x1 menos x0. Entonces hagan la resta, eso les da la longitud, multipliquen la altura, que es el mínimo, entonces ya tienen este rectángulo. Después repitan esto, ya tienen este rectángulo. Repítenlo acá, ya tienen este rectángulo. Aquí la altura es 0, entonces les da 0. Aquí repitan, repitan. Entonces sumen todo eso y a eso le llamamos la suma inferior. Entonces, la suma inferior es precisamente la suma de todos estos rectangulitos para una partición determinada. Entonces, noten que la suma inferior depende de dos cosas, de la función y también de la partición. Entonces, si ustedes hacen otro refinamiento, le meten un punto más, la partición cambia. ¿Por qué? Porque si le meten un punto extra donde sea, ya tienen un refinamiento. Entonces, si se dan cuenta, cambia otra vez, cambia todo. Entonces ya tienen este otro pedacito que no estaba considerado. Entonces noten que mientras más puntos agreguen, más fino es el cuadriculado este que estamos haciendo. Entonces, supongo que de ahí viene la palabra refinamiento. Entonces, consideren que si empiezan a meter más puntos y empiezan a hacer refinamientos cada vez con más puntos, entonces tienen un cuadriculado más preciso. Entonces, la idea es esa, de que nosotros vamos a tomar la función y vamos a tomar las sumas inferiores y lo que vamos a hacer es el supremo de esas sumas inferiores porque sabemos que existe. Entonces, sabemos que existe el supremo, entonces es correcto. Bueno, es válido definir el supremo. Entonces, las sumas superiores, las sumas inferiores, perdón, serían estas que quedan a través del mínimo. ¿Qué pasa si nosotros buscamos pues, el máximo? Una pregunta interesante es si esto tiene cota inferior y la respuesta es que sí, sí tiene cota inferior. ¿Cuál sería su cota inferior? Pues agarrar de A a B y el mínimo entre A y B. Entonces, si ustedes toman el mínimo entre A y B, o sea, el refinamiento, perdón, la partición más gacha, digamos, que es la de 2 puntos, la de A y B, esa partición es un rectángulo. O sea, es una cosa así bien garra.
es hacer esto. Es una aproximación, pero obviamente, si se dan cuenta, es súper gacha. Entonces, resulta que A es la más grande que se puede hacer. Entonces, si ustedes toman la partición más gacha posible, que es la que tiene solo 2 puntos, la A y B, entonces ahí solo tienen este rectángulo. Entonces, esa es la cota superior. O sea que cualquier otra partición que nosotros tomemos tiene suma más pequeña que esta. Entonces, esta es precisamente nuestra cota superior. Entonces, el conjunto que vamos a armar está superiormente acotado. Va. Por el otro lado, ¿cuál sería la más gacha posible para el mínimo? Para el mínimo sería la altura más pequeña, que sería el 0, y la longitud AB. Entonces, es una línea. Es un segmentito así. Ese segmentito de azul sería la suma inferior más gacha posible. Entonces, esa es una cota inferior. Entonces, noten que estamos armando conjuntos que son superiormente acotados y también inferiormente acotados. Entonces, la gracia es que el conjunto este es acotado. Entonces, eso permite hacer cálculos, permite hacer las siguientes cuentas. Wow. Entonces, la línea esta que va aquí es la cota inferior de todas las particiones posibles, de todas las sumas inferiores. Va. Entonces, hagan lo mismo, pero ahorita con el supremo. Entonces, perdón, el máximo. Ahorita se llama máximo porque si lo tomo. Entonces, tomen el máximo entre este intervalo. Aquí, tomen el máximo. Y ese tiene la forma. Aquí es este. Ahí está. Entonces, busquen el máximo aquí entre estos y es este punto. Entonces, salen el rectángulo. Así. Luego, busquen en este intervalo, busquen el máximo y es este rectángulo. Está. Después busquen el máximo del otro intervalo, es este. Luego busquen el máximo entre este intervalo, es este punto. Entonces, eso. Busquen el máximo entre este intervalo, es este punto. Entonces, eso les queda así. Y el máximo entre estos dos, pues es eso. Ahí está. Entonces, ahorita lo que tienen es una aproximación de las sumas superior e inferior. Entonces, la parte de abajo es lo que conocemos como la suma inferior y esta parte de azul es la suma superior. Entonces, otra vez, si hiciéramos un refinamiento, si colocáramos un punto aquí, estas dos cosas cambian. Entonces tendríamos de que ahorita hay otro intervalito aquí. Entonces el supremo está aquí, el máximo, perdón, está aquí, el mínimo está aquí, el mínimo de este intervalo está aquí y el máximo está aquí. Entonces ya cambiarían las cuentas, ya tendríamos de hecho un rectángulo más preciso porque eliminamos toda esta parte y le agregamos pedacitos. Entonces, eso significa que si yo le voy agregando puntos, tanto a la suma superior como a la suma inferior están, una crece, la suma inferior crece y la suma superior decrece. Entonces piensen que son un único conjunto que tiene cota superior, tiene cota inferior, hago una partición y me acerco más. Hago otra partición, me acerco más. Hago refinamientos y me voy acercando más. Entonces, lo ideal es que esto empiece a ensambuchar un único número y a ese único número le vamos a llamar la integral, solo que no necesariamente existe. O sea que no necesariamente la suma superior va a ser exactamente igual que la suma inferior. Entonces, vamos a decir que la función es integrable si esos dos números concuerdan. Obviamente en el límite, ¿verdad? Porque cuando hacemos el supremo es un tipo de límite. Entonces, esa sería la idea básica, la idea más básica de esto. Entonces, vamos a hacer un montón de ejemplos y veamos las definiciones.
Entonces tomemos la siguiente. Esta es la integral de regla. Bueno, solo integrales. Entonces la primera definición es la partición. Entonces tomemos aquí que tenemos el A y el B. Y entonces el conjunto de puntos estos, llamémosle X, X o T's, no recuerdo qué usa el libro. Es que hay algunos libros que usan T's. Creo que este usa T's. De forma razón. Sí, usa test. Vamos. Entonces, vamos a usar test. Entonces, tenemos que llamemos a este T sub 0. Llamemos a este T sub 1, T sub 2 y así. Entonces, este sería T sub n menos 1 y al B llamémosle T sub n. Entonces, estamos tomando A igual a T sub 0, T sub 1, T sub 2 y así. T sub n. Tomen eso. Entonces, lo que están generando aquí, bueno, si los iguales, sí, pero estos no llevan los iguales, son estrictos. Va. Entonces, piensen que lo que están haciendo es tomar puntitos y digamos que la parte importante son estos, los puntitos. Son números reales. Sí. Entonces, tomen n más un número reales. Entonces, aquí tienen n más 1 porque tienen el n y el 0. Entonces, tienen n más 1. Wow. Entonces, vamos a definir una partición. Tenemos que, si A es menor estricto que B, entonces decimos que estos conjuntitos T sub 1, T sub n forman una partición de A. Así. Entonces, a cualquier conjunto de puntos con A igual a T sub 0 y B igual a T sub n, entonces le llamamos una partición. Entonces, si cumple esta condición. Eso significa que tendríamos esto. Bueno, ¿qué más? Entonces, aquí tenemos que la distancia entre cada dos puntos es una distancia positiva. Bueno, es una resta normal, digamos, de mayor. Entonces, ese es como la longitud. Entonces, esto define n intervalos. Esto define n intervalos, que sería el T sub 0, T sub 1, T sub 1, T sub 2 y así. Hasta el T sub n menos 1 y T sub n. Entonces, si ustedes cuentan, tienen n intervalos. Y estos tienen longitud, el valor de T sub 1, T sub k le voy a poner menos T sub k menos 1. Esto es la longitud de esto. Tienen longitud de esto. Esto es positivo, solo le puse los paréntesis para que sepan que es un número. Esto es para acá, desde el 1 hasta el n. Entonces piensen que cada uno de estos es un intervalo y cada uno de esos tiene longitud, o sea, la distancia es.
que es T sub K menos T sub K menos 1. Wow. Entonces, en nuestro dibujo, el dibujito que hicimos, nosotros le dábamos altura a la función y le dábamos un grosor. Precisamente es este el grosor. Entonces piensen que lo que estamos haciendo nosotros es multiplicar esto por un numerito para obtener el rectángulo ese de aproximación. Entonces, ¿cuál numerito era? Precisamente el mínimo y el máximo. Entonces, veamos. Ese es lo primero. Entonces, definamos lo siguiente. Lo que les había dicho. Entonces, tenemos una función cualquiera. Lo voy a dibujar así. Entonces, ubíquense en un intervalito que sea uno de esos. Cualquiera de esos. Por ejemplo, aquí pongan T sub K menos 1 y aquí pongan T sub K. Entonces, ubíquense en este intervalo. Fíjese que hasta allá arriba no se ve. ¿Qué pasa? No se ve un poquito la función que acaba de poner, o si acaba de poner función, no se mira. No, solo el dibujo. Vamos a ver. Ahí se mira. Ahí está. No te había entendido. Va. Entonces, tomen el T sub K aquí, T sub K menos 1 y T sub K. Entonces, esto les define un intervalito aquí. Y entonces, nosotros sabemos que si tuviera mínimo. Entonces, ahorita no hemos puesto el hecho de que la función es continua. Entonces, solo estamos diciendo qué pasa si tiene máximo y qué pasa si tiene mínimo. Entonces, si tiene máximo y tiene mínimo, estas cuentas tienen sentido. Y recuerden que eso no es necesario que sea continua. Es suficiente, pero no es necesario. Entonces, piensen que es una función cualquiera, la que quieran, incluso una discontinua, y de repente esa sí tiene máximo, y de repente sí tiene mínimo. Si no tuviera máximo ni mínimo, entonces tenemos un problema y podría ser que no sea acotada, entonces las cuentas se podrían ir a infinito. Entonces hay que tener cuidado. Pero digamos que sí lo tiene. Entonces definamos, busquemos aquí el valor más alto, digamos, y pongamos que es este de aquí, digamos, este es su máximo. Mientras que si buscamos aquí abajo, por aquí está el mínimo. Entonces este de aquí es el mínimo. Entonces piensen que este conjunto pues, podría tener máximo o podría tener mínimo. Eso no lo sabemos dependiendo de la F. Pero si lo tuviera, entonces podemos hacer eso. Y de hecho, si se dan cuenta, lo mínimo que le pedimos a esta función es que sea una función acotada para que siempre exista esto. O sea que ni siquiera continua. Es suficiente con decir que es acotada. Entonces, tiene máximo y tiene mínimo. Entonces, definimos el M sub I, o estoy usando K, entonces MK, Mortal Kombat. Usen MK, y esto sería el ínfimo o el mínimo de la f, el valor más pequeño de f de x, tal que T sub k menos 1 x T sub k. Así. Entonces, armen este conjunto MK que se calcula como el valor mínimo de las imágenes de f de x, donde la x pertenece a este intervalo. ¿Sí? Entonces, es lo que porque solo así esto parece un poco difícil de entender, pero recuérdense cómo hicimos el dibujo. El dibujo era, tengo un intervalito y ahí en ese intervalo busco el mínimo. Entonces se alcanza el mínimo y cabal aquí. Este sería.
el X que alcanza el mínimo. Entonces, lo que ustedes están buscando es la altura más pequeña, o sea, el valor mínimo. No es, digamos que lo buscan entre este intervalo, pero es el valor mínimo. ¿Sí? O sea que no es el minimal, sino el valor mínimo. Entonces, ¿y qué más? Definan ahora el M mayúscula K. Este sería lo contrario, sería el valor máximo. Otra vez, el valor máximo que toma F cuando la X se mantiene en este intervalo. O sea que no es un máximo global, sino que es un máximo por pedacitos. Entonces piensen que cada intervalo tiene su propio máximo, entonces hay muchos de estos temas. Si la función fuera constante, todos serían iguales, pero eso no lo tenemos. Cualquier, busquen ahí el máximo, que es el M, que sería este. Este es el M mayor, esta altura es el M minúsculo. Entonces, como la longitud del K menos TK menos 1 por el valor mínimo, que es el MK. Entonces, si multiplican el MK con la longitud del intervalo, tienen un rectángulo de aproximación. No. Entonces, eso nos da los siguientes números. Esto permite definir, esto permite definir los números L de F. Esto le llamamos P. Aquí se me fue esto. Pongámosle P, solo para darle una notación. FP. Entonces, definamos este conjunto, perdón, este número, L de FP. Y ese es precisamente el que yo les estaba mostrando aquí, el dibujito este de entonces, piensen que lo que estamos haciendo es dibujar este de abajo. Entonces, este de abajo se encuentra como el mínimo multiplicado en la longitud del intervalo. Entonces, agarren eso, el siguiente rectángulo, súmenle este, súmenle el siguiente, súmenle este y súmenle este. Entonces, todos esos es el LP. L función. ¿Y cuál es la parte que nosotros?
quisiéramos estos dos números fueran iguales, pero hay funciones para las cuales no. Entonces, precisamente eso pues, tendría a ser más fino esto y más fino esto. Bueno, entonces la suma superior y la inferior son dos números que siempre están acotados. Este de arriba por A menos B y el máximo de F, y este por B menos A, perdón, B menos A por el máximo y B menos A por el mínimo. Entonces, recuérdense que estos dos números pues, tienen como cotas la partición más gacha. Entonces, esta es una partición cualquiera de n puntos, de n más un punto. Pero la más gacha es la que tiene solo 2 puntos, la que tiene solo la A y B. Bueno, entonces, tomemos lo siguiente. Entonces, lo que les había dicho es, ¿qué pasa si tienen una función, digamos esa misma de, pero tienen la A aquí y la B? Entonces, digamos que, si buscan el máximo aquí, está como por acá. Entonces piensen que aquí, por aquí anda el máximo. Entonces, este rectangulito tiene área, el máximo, llamemos m al máximo de las f de x. Entonces, agarren un m que se llama el máximo de las f de x y agarren una m que se llame el mínimo de las f de x. De repente no existe una función, pero como están acotadas, entonces estos dos números se alcanzan en algún punto. Entonces, cabal, aquí está el más grande y aquí está el más pequeño. Entonces, el más pequeño lo pueden ver como así. Vemos que aquí está A y aquí está B. Entonces, el mínimo está por aquí. Entonces, tomen ese como el mínimo. Entonces, tienen estos dos números. Esta M es M mayúscula. Esta de acá es la M mayúscula. Y esta de acá es la M minúscula. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estas y las MK? Que estas están vistas globalmente, o sea, en toda la A y B. O sea, las dos. Pero esas están vistas localmente, en cada intervalito. Y entonces, ¿qué se logra? Que si ustedes se dan cuenta, cualquier otra partición de este AB tiene una suma que está considerando más pedacitos. Entonces, lo que estamos diciendo es lo siguiente, que si nosotros definimos la L de F de P, que solo es el AB, esto sería, ¿eso qué significa? Que la L, la suma inferior de la función con la partición AB, solo es este rectángulo, este. Y ese tiene altura M y base B menos A. Mientras que la superior de la F de la partición AB
tiene esto como altura, la M mayúscula y B menos A. Entonces piensen que los dos rectangulitos que estamos haciendo, los más gachos posibles, son el M minúscula, B menos A y M mayúscula, B menos A. Y entonces, si consideran cualquier partición que no sea esta, que no sea la AB, que sea una más fina, entonces tienen la siguiente propiedad. Para cualquier otra partición P de T sub 0 sí, hasta T sub N, se tiene lo siguiente, que el M de B menos A es más pequeño o igual que la suma inferior, y la suma inferior es menor a la suma superior, y esta es más pequeña que este número, M del B menos A. Ahí está. Entonces esa desigualdad es bien importante, porque eso nos permite ver que esto es un conjunto. El conjunto de las L's, cuando empiezan a variar, dado que la F es la misma siempre, empiecen a variar la P. Entonces empiezan a meterle más puntos, empiezan a considerar otras particiones, y eso ¿qué les da? Pues les da un ¿cómo se llama? Un número más grande que este. Entonces piensen que la partición esta, si le meten otro punto, tienen otro número que es más grande que la E. Entonces síganle metiendo puntos, y lo que tienen es que esta L cada vez es más grande y no puede crecer a infinito. ¿Por qué? Porque está acotada superiormente. Mientras que esta L empieza a ser más pequeña y no puede decrecer infinitamente. ¿Por qué? Porque está acotada. Este es un número. No sé si se dan cuenta que estos son números. Estos de acá. Esta M y esta M son números. B menos A son números. O sea, este es un número fijo. Entonces, esta es una cota inferior. Entonces, esta de aquí es cota inferior. Específicamente nos sirve que sea de U. Es de L, obviamente, pero nos sirve más que sea de U. ¿Por qué? Porque la U va bajando. Entonces, como va bajando, es un conjunto de puntos decreciente que tiene cota inferior. Y por el axioma del supremo, eso significa que tiene un ínfimo. Y por el otro lado, este de aquí es cota superior de la L. De la L. Entonces, como la L va subiendo, cada vez es más grande, está acotada superiormente por la M de B menos A, y entonces eso significa que es un subconjunto de los reales que es superiormente acotado. ¿Y eso qué significa? Que tiene supremo. Otra vez por el supremo. Entonces, este es un número que tiene supremo. Y este es un número que tiene ínfimo. Eso nos sirve un montón. Si se dan cuenta, esta U también es cota, de hecho. Tanto la U como esta son cotas superiores, y cotas inferiores de la U son la propia MB menos A y la propia E. Entonces, la existencia de un número que le llamamos integral se da por ese principio, por el principio del supremo. Vale. Entonces, consideremos ahora lo siguiente. Lo difícil aquí es ver qué partición es la que hay que usar, porque eso es muy difícil. Si se dan cuenta, la f es una función que es fija. O sea, la f es la que, digamos, del problema inicial, pero la que está variando todo es la p. Entonces tiene que ser un supremo y un ínfimo de acuerdo a la p. No puede ser
no puede ser por la F, sino que tiene que ser por la P. Va, entonces ponemos lo siguiente. Va, entonces consideremos si el P es igual a P sub 0, P sub 1, ¿sí? Hasta P sub N, una partición. Una partición de AB. Piensen que si tienen una partición de AB, entonces si se refina con S en T sub K menos 1, T sub K. Piensen que a un intervalito cualquiera le meten un punto. O sea, un punto que esté entre T sub K menos 1 y T sub K. Esto es que les queda así. Les queda T sub K menos 1, les queda la S y el T sub K. Entonces la pregunta es cómo varía la nueva partición. Llamémosle 1 aquí, P1, y si le agregamos otro, esto define un P sub 2, que es una segunda partición que tiene P sub 0, P sub 1, donde está el P sub K, aparece una S, P sub K menos 1 y así, hasta T sub N. Entonces piensen que lo que están haciendo es como agregarle un puntito en medio de algún intervalo. ¿Cuál intervalo? Saber. Es uno cualquiera. Entonces la pregunta es cómo cambia la L y cómo cambia la U cuando ustedes le agregan un punto extra, que es otra vez, esto viene del dibujo. Entonces recuerden el dibujo que les puse, que si ponía un punto ahí que no había considerado, entonces cómo cambia la L, y habíamos dicho que esto crece, pero pues, hay que demostrar. Entonces eso ¿qué me daría? Noten que de T sub 0 hasta T sub K, todos esos quedan iguales, quedan la misma partición, el mismo número. Entonces supóngase que tienen esto. Entonces aquí T sub 0, T sub 1 y así. Entonces aquí tienen T sub K, aquí tienen T sub K menos 1, y por aquí agarren el S, T sub N. Entonces por aquí, digamos que teníamos un intervalo que es T sub K menos 1, que es K menos 1, y aquí es T sub K. Entonces teníamos un intervalo que era T sub K menos 1, y otro que era T sub K, este de aquí. O sea que esto de meterle un punto es en algún intervalo. Aquí. Bueno. Entonces dijimos que en cada intervalo buscan el mínimo. Entonces, ¿sí? Entonces, noten que todos los intervalos, ¿sí? Vamos a ponerlo, todos los intervalos quedan invariantes. O sea, da lo mismo. Todos los intervalitos estos dan lo mismo. El que no da lo mismo es este, porque tendríamos que, si fuera solo T sub K y T sub K menos 1, o sea, solo estos dos, el mínimo anda por acá. Entonces tendrían un mínimo acá. O sea que se miraría así. Si solo fuera T sub K menos 1 y T sub K. Pero como le agregaron un puntito extra, entonces lo que están teniendo es que ahorita el mínimo se ve así. Este pedacito y este pedacito. Entonces noten que le agregaron como un pedacito extra. Y eso porque se da por lo siguiente. Tendríamos que... hay dos casos. Si ese es el mínimo,
si S es mínimo, entonces en el M, el mínimo de la f de k, f de x, para t sub k menos 1 y s es igual a f de s, si la s fuera el mínimo, y el mínimo de la f de x de s t sub k también es f de s. ¿Y eso qué significa? Que como el mínimo de esto, entonces en la partición 1, que tenía que ser mi, o sea, el mínimo por el intervalo, o sea, el mi por el intervalo, que es t sub k menos 1, es igual a el mínimo aquí, que es el fps, de S menos T sub K menos 1 más el MI otra vez del T sub K menos S. Ahí está. Entonces noten que aquí lo que estoy diciendo es que si esta S cabal es el mínimo aquí, significa que los dos pedazos, o sea, si la S hubiera quedado aquí, los dos pedazos son de la misma altura. Entonces dividir el rectángulo en dos rectangulitos no le cambia nada. Entonces no hay ningún problema ahí. O sea, si la S estuviera exactamente donde está el mínimo, hacemos la recta horizontal y eso definiría dos rectángulos nuevos que son de la misma altura. Entonces, estos dos rectángulos son iguales al rectángulo grande, sin la S. Eso es si la S fuera mínima. Y si no, eso significa que la S no es mínimo. Entonces significa que hay dos mínimos diferentes, uno para cada pedazo. Y necesariamente el que es de dos pedazos es más grande que el que solo es de un pedazo. Entonces eso se mira así. Esto se mira así. Si no, voy a omitir todo. Ya vimos que estos no cambian. Donde cambia es solo en el T sub K y el T sub K menos 1. Entonces, ¿qué pasa si la S no es mínima? Entonces definiría eso. Si la S no está en un mínimo, si la S no es mínima, entonces el MI, le voy a poner M1, solo por notación. M1 es el mínimo entre la T sub K y la S. Pegamos. Si la S no es mínimo, entonces este número M1 le vamos a llamar el mínimo, de la f de x para este pedacito, que sería el T sub K menos 1 x S. Y M2 le vamos a llamar al mínimo entre la S y la T sub K. Así. Entonces, esto significa que no es un rectángulo único, sino que son dos diferentes. Entonces, aquí está la M1 y por aquí está la M2. Así. Entonces, son diferentes. Entonces, noten que si la S no está aquí donde está el mínimo, si estuviera en el mínimo pasa lo que les había dicho, de que si la S estuviera cabal en el mínimo,
Entonces define dos rectángulos, dos pedacitos, pero esos son de la misma longitud, entonces se da esa igualdad. Si no, tiene que pasar eso. Entonces, ¿eso qué significa? Que el mínimo entre los dos, entonces llamemos M al mínimo entre la M1 y la M2. Llamen M minúscula al mínimo entre la M1 y la M2. Entonces debe suceder que necesariamente es o la M1 o la M2. Entonces, ¿qué pasa? Que tendríamos que tener la siguiente desigualdad. Si multiplicamos el M completo por T sub K menos T sub K menos 1, esto debe ser menor o igual que la M1 de S menos T sub K menos 1 más la M2 de T sub K menos S. ¿Sí? O sea, necesariamente tiene que ser el menor. ¿Sí? No se logra exactamente el igual, ¿no? Entonces, el caso del igual es cuando pasa eso. Este incluye a los dos. Solo quería que vieran que hay distinción. Entonces, por eso le pongo el igual, pero técnicamente en este caso no hay igual. Pero para tener los dos casos de un solo, le pongo el igual. Esto es claro porque lo que queda es que si ustedes agarran el más pequeño entre los dos, llámenle M, entonces multiplicado por T sub K menos 1, que es la longitud de todo el intervalo, entonces tienen un rectángulo que es más pequeño que los dos rectángulos separados. ¿Sí? Y como todo lo que quedó después, antes y después, son exactamente el mismo número, entonces se logra lo siguiente. Se logra que esto implica que la L de F de P1, que es la que incluye esta suma, es menor que la L de F de la que incluye esta suma, que es la T sub 2. ¿Sí? O sea que la suma inferior con una partición cualquiera es más pequeña o igual que la suma inferior, es la suma inferior de la función de la partición que tiene un punto más. Entonces, si yo le agrego un punto más, fijo, esta es más grande que la que tiene un punto menos. Y podemos repetir las cuentas para la S, la U, perdón. Y vamos a obtener lo siguiente. U de F P sub 2 es más pequeña que U de F P U. Así. Entonces tenemos esta desigualdad. ¿Eso qué significa? Que un refinamiento hace que esta L sea más grande y hace que la U sea más pequeña. Entonces, ¿qué me conviene? Hacer más refinamientos. Hagan más refinamientos cada vez y estos dos números se empiezan a pegar. Entonces se empiezan a hacer cada vez más pequeños y definimos las integrales de acuerdo a eso. Entonces, se define. Bueno, obviamente hay más teoremitas de un refinamiento común, pero digamos que la idea es la misma, de que toman un refinamiento. Entonces, digamos que, antes de definir esto, digamos que lo que se hace es como tomar más refinamientos. Tomamos más refinamientos para que esta L sea creciente, para hacer que la L sea más grande y la U más pequeña. Entonces, es decir, que variamos, o sea, variamos P. Lo que estamos variando es la P. La F queda fija porque es una función que nos están dando. Y lo que se varía es la P. Entonces, si variamos la P y seguimos haciendo más álgebra, vamos a llegar a esta, que es la definición ya formal, digamos. Se define la integral inferior
de f como este simbolito, la integral de AB, una línea abajo, no sé si se mira todavía, la integral de f de x como como esta L cada vez es más grande, lo definimos como el supremo de las L's. El supremo de las L's de FP para P. Ahí está. Entonces, el supremo de las L de FP. Pero ¿cuál es la variable? Es la P. La P es la que estamos variando, no la F. O sea que empiezo a ver el conjunto de todas las particiones posibles y todas me dan números L. Entonces me dan 1, 1.5, 1.2 y me dan un montón de números, infinitos números aquí. Para cada P da un número de L. Entonces busco el más grande de todos esos. Bueno, el supremo, que no necesariamente lo tomo. Busco el supremo y ese se llama la integral inferior. Y la integral superior sería lo mismo, solo que del otro lado, con las U's. Igual, variando P, se define la integral superior de F. Obviamente en AB, eso no lo gusta. Como la integral de AB superior de F de X igual al ínfimo de la U de FP. Así. Y por último, y se dice que F es Riemann integral si ambas integrales son iguales. Son iguales. Entonces la denotamos así. La integral de AB inferior de f de x es igual a la integral de AB f de x y esta es la integral de AB superior de f de x. Esta. Entonces a esto le llamamos la integral de Riemann. Bueno, ahora hay que hacer un montón de ejemplos para saber cómo calcular esto. Todo muy bonito hasta que hay que calcular. No sé si tienen alguna duda de esta parte. Voy a hacer un ejemplo para que vean que esto se puede calcular bien. Entonces, recuerden que el supremo está tomado por las particiones. Entonces, ustedes empiezan a variar particiones y ahí encuentran estos números. Entonces, es un poco difícil, o sea, variar particiones es muy difícil, pero vamos a ver de que a veces hay trucos. Entonces, les voy a mostrar uno de esos trucos que hay. Se van a dar cuenta que es bien fácil calcular a veces. Por ejemplo, tomemos la siguiente función. Tenemos de 0 a 1. Veamos que esta concuerda f de x igual a x. Recuerden que no estamos definiendo el área realmente. Lo que estamos definiendo son numeritos. Entonces alguien podrá decir, este base por altura de 2, pero realmente estamos viendo si eso tiene sentido. Digamos que estamos viendo que este número cabal le pega al área.
O sea, en ningún momento hemos dicho que estamos calculando el área de una función, pero vamos a ver de que casualmente este numerito le pega al área de la función. Entonces no es lo mismo. Entonces, ¿por qué hay que definirlo así? Porque de repente tenemos funciones que son de este tipo, así. Entonces piensen que tenemos una función así. Entonces ahí ya no podemos decir el área de esta figura porque esa no es una figura geométrica. Entonces, solo para que tengan en cuenta, porque si le preguntan a alguien, les va a decir el área de una función, pero es porque solo han visto funciones normales. Vamos, entonces hagamos lo siguiente. Tomemos una partición, elijamos alguna, y si nosotros logramos que este número y este número sean iguales por alguna partición, eso ya es suficiente para decir eso es el supremo. Es como empezar a buscar máximos. Si yo puedo encontrar una partición que ya, o sea que, digámoslo así, yo elijo una partición determinada, aquí, así. Entonces, elijo estos y cabal encuentro que estos son iguales. Y entonces, como son iguales, necesariamente ese es el supremo. Y entonces, como es el supremo, es la integral. Entonces, ese es un buen truco, porque estoy buscando una partición específica que le pegue al supremo. Y si le pego, ya le pego al integral. Entonces, eso no siempre se puede hacer, pero a veces ese es el caso más fácil. Entonces, tomemos esto. Tomemos, de todas las particiones posibles, tomemos aquellas que están de este modo. 2 sobre n, 3 sobre n, etc. n menos 1 sobre n, este es n sobre n y este es 0 sobre n. Entonces, tomemos esta partición, la que toma 0 sobre n, 1 sobre n, n sobre n. Tomemos esa partición. Si se dan cuenta, esta es una partición. Es una partición de el intervalo 0,1. Entonces, sí se puede. Entonces, esto lo que me define son estos rectangulitos. Y entonces, notemos que, entonces, acá, notar que podemos encontrar el mínimo. El m sub k, que sería el mínimo de las fx, tales que estamos entre algún k menos 1 sobre n y k sobre n. ¿Sí? Nuestros t's, aquí ya, lo que era t sub k menos 1 y t sub k, ahorita específicamente se llama k menos 1 y k sobre n. K menos 1 sobre n, este es el t sub k menos 1. No sé si ya vieron. Y este de aquí es el t sub k. Así. Entonces, busquen estos numeritos y estos cuánto les daría. Como es una función creciente, aquí es una función creciente, el más pequeño debería ser el de la izquierda, debería ser este, el k menos 1 sobre n. Entonces, el mk minúscula es k menos 1 sobre n. ¿Sí? Y tomen si hacen lo mismo con el m sub k mayúscula, tendría que ser, como es creciente, tendría que ser el que está más a la derecha, que sería el k sobre n. ¿Sí? Y esto también, t sub k menos 1, que es la longitud del intervalo, ¿cuánto mide? Pues sería, como aquí está el k, le resto el k menos 1, que sería k sobre n menos
K menos 1 sobre N. ¿Así? Entonces hagan la resta entre estos dos y esto es 1 sobre N. Sí, entonces ya tenemos todo para calcular la suma superior y la inferior. Entonces la suma inferior de la F, que es la X, con la partición S, es igual a la sumatoria de los MK de sub K menos 1. Y esto sería, ¿quiénes son las MK? Son K menos 1 sobre N. ¿Y quién es este? Es 1 sobre N. Así. ¿Cuánto da eso? Recuérdense que es sobre K. Entonces, ¿cuánto da eso? Pues puedo sacar las N's aquí. Me queda N cuadrado y aquí me queda K menos 1. Eso sería 1 sobre N cuadrado, la sumatoria de K menos 1, el de K igual a 1 hasta N. ¿Cuánto da eso? Alguien que pueda calcular este numerito. ¿Cuánto es la sumatoria desde K igual a 1 hasta N de K menos 1? N menos 1, ¿no? No, porque es variable. K empieza a variar. Entonces sería 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6. Es gaussito. Sí, es gaussito. No sé si se dan cuenta, porque si le meten K igual a 1, les da 1 menos 1, 0. K igual a 2, 2 menos 1, 1. K igual a 3, 3 menos 1, 2. K igual a 4, así. Entonces sería 0 más 1, más 2, más 3, más 4. Ronald, a mí me dio N menos 1 sobre 2N. Sobre 2 por N. O sea, N menos 1 sobre 2 por N. Así. Ya simplificado. Ajá, sí, porque es Gauss. Ah, ya te entendí. ¿No? Sí, aquel ya en el 2040. Si lo simplifican, este se va con este y les quedaría N menos 1 partido 2N. Les queda eso. ¿Y esto cuánto es? Pues dividan N sobre 2N, les queda 1 menos 1 dividido 2N. Ahí está. Entonces, estas son las N. L de XP es 1 sobre 2 menos 1 sobre 2N. Entonces, estos números son estos de aquí. Cuando agarran una partición que solo tiene dos elementos, o sea, el 0 y el 1, aquí les queda 1. Entonces sería 0. 0 sería la integral inferior, que es precisamente esta de aquí. Esa sería la integral inferior. Si agarran una partición que tiene el 0, 1 medio y 1, o sea, la mitad, hacen esa cuenta y les quedaría 2 aquí. 1 medio menos 1 cuarto. Y eso les queda 1 cuarto. Entonces 1 cuarto sería la integral, que es cabal un rectangulito aquí de 1 medio por 1 medio. Eso sería 1 cuarto. Entonces noten que eso les está dando cabal el área de todas las partes de abajo. Entonces eso es, esto lo necesitamos. Bueno, ahora necesitamos lo mismo para la U de XP. Esto sería la sumatoria de las N mayúscula K T sub K menos T sub K menos 1. Esto sería N mayúscula, ya dijimos que es K sobre N. K sobre N, y esta resta es 1 sobre N. Así, sacan la N, desde K igual a 1 hasta N. Entonces es 1 sobre N cuadrado y la sumatoria de K.
K igual a 1 hasta n. Noten que otra vez es el gaussito, solo que empieza en 1. Ese es gaussito en 0 hasta n menos 1 y este es desde 1 hasta n. Entonces les queda n por n más 1 dividido 2. Ya simplificándolo sería n más 1 dividido 2n y hagan la división otra vez. Entonces sería la u de x sería n u medio más 1 sobre 2n. Ahí está. Es claro que eso es más pequeño que eso, porque ese es resta y este es 1. Vamos. Entonces, ¿qué acabamos de lograr? Que esto, un medio menos 1 sobre 2n es una partición. Es una partición de todas las que existen. No sé si es la mejor, pero es una partición. Vamos. Entonces, esto tiene que ser más pequeño que la integral inferior. Esto es más pequeño que la integral superior. De 0 a 1. Le voy a poner por qué. Esto es más pequeño que la integral de 0 a 1 superior de x de x. Menor o igual que la integral de 0 a 1 superior de x de x. Y esto, esta es una partición de todas las que existen. No sé si es la mejor, no sé si esa alcance la integral, pero es una partición. Entonces, como es una partición de todas las que existen, tiene que ser más pequeño que esta, más grande. Así. Estos números son los supremos, pero esta es una partición, así cualquiera que agarré porque podía. Entonces, esta no necesariamente alcanza el igual, solo sabemos que como es una partición cualquiera, es menor o igual que esta que es el supremo. O sea, que piensen que estas son unas particiones específicas. Son particiones que son especiales. De todas las particiones posibles, hay algunas que alcanzan esto. No sé si esa en particular la alcanza, pero es cierta esta desigualdad. Entonces, tenemos lo siguiente. Notemos que esto depende de la n, aquí. Entonces, notar que aquí dependemos de la n. Entonces, si ustedes se dan cuenta, toman esto de aquí y esto de aquí, y le hacen el supremo de esto y el ínfimo de esto, y van a ver que cabal es un medio. ¿Por qué? Porque aquí tienen un conjunto que es un medio menos 1 sobre 2n. Véanlo como un conjunto. Para el n igual a 1, les queda 0. Para el n igual a 2, les queda un medio menos un cuarto. Eso les da un cuarto. Para el n igual a 3, les queda un sexto. Un medio menos un sexto. Eso es 2 sextos, un tercio. Y así. Entonces empiecen a hacer esto y al final esto se empieza a ir a un medio. Entonces esto tiene como supremo, el supremo de esta cosa es un medio. Repitan lo mismo con este conjunto. Este para el 1 les queda 1, un medio más un medio, les da 1. Para el 2 les queda un medio más un cuarto. Eso les da 3 cuartos. Después siguen metiéndole más n y al final obtienen que el ínfimo de esta parte, un medio más 1 sobre 2n, también es un medio. Entonces, acabamos de encontrar una partición que tiene supremo un medio y tiene ínfimo un medio. Entonces, un medio es igual a un medio y entonces este no es menor o igual, sino que es igual. Tienen que ser iguales.
Entonces, ¿eso qué significa? Que estos dos números tienen que ser iguales. Y eso demuestra que la integral de 0 a 1 de x tiene que ser 1. Entonces, de todas las particiones posibles que existen, casualmente estas alcanzan la igualdad. Entonces, como alcanzan la igualdad, esas son suficientes para demostrar que la integral de esto es una integral. ¿Ya? Eso no quiere decir que no existan otras particiones que alcancen este mismo medio. Pueden haber unas particiones así súper fumadas, súper raras, que también les dan un medio, pero es suficiente con encontrar una, y acabamos de encontrar una. Entonces, eso termina el problema. Entonces, la integral esta, de la función esta, de 0 a 1, tiene que ser 1. No sé si alguien tiene alguna duda. Acaba de ser. Este truco de hacer particiones del mismo tamaño funciona muy bien en cosas que son continuas. Entonces, casualmente, en los libros, si ustedes consultan cualquier otro libro, dice que tienen que ser como del mismo tamaño, no necesariamente. Nosotros tuvimos la suerte, suerte, de que cabalmente las que tienen el mismo tamaño le pegaron en el Supremo. O sea, esa es casualidad. No crean que siempre tiene que ser del mismo tamaño. Es una partición cualquiera, por lo tanto, no importa el distanciamiento. Unos pueden ser más chiquitos, otros más grandes. Entonces, esto fue casualidad que nos quedó. Vamos a ver, subir o bajar. Va. Bueno, entonces eso sería todo por hoy. Mañana tengo una reunión, entonces les voy a decir que avancen en su tarea. Recuerden que es para el viernes. Entonces, si tienen dudas, pues después continuamos. Lo ideal sería que preguntaran en el foro, pero creo que no lo usan. Bueno, entonces mañana sí no puedo estar. Tengo una reunión que es a las 12, pero creo que es, según entendí, 12 hora México. Entonces eso es como las 11 acá. Creo que no. Pensaba darles una hora, pero creo que no, porque es hora México. No sé si tienen alguna duda. De ese ejemplo en concreto, ¿no? Pero podemos ver más en la otra clase. Sí. Vamos a hacer más ejemplos. Van a ver que después empieza a complicar esto. Y para eso mejor usamos el resumen de todo el top, es el teorema fundamental del cálculo, que nos dice que no necesitamos hacer eso. Piensen que esta es como la epsilon delta, de que al inicio hay que hacerla porque no hay otro método, pero cuando veamos un teorema como el de los límites, que permite no hacer esos cálculos, sino ya solo usar leyes de límites, entonces se vuelve más fácil. Entonces piensen que es así, de que técnicamente tendríamos que repetir esto para cada problema, pero el teorema fundamental del cálculo dice que no necesariamente, y que lo podemos hacer solo con derivadas e integrales. Solo con derivadas. Vamos. Entonces, continuamos el jueves.